saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Le invito a ir de inmediato a la Biblia para la reflexión del día de hoy. Vamos a carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esta carta a los Filipenses es una carta desde la prisión, pero está considerada la carta más personal escrita por Pablo a una iglesia. Hay dos cartas que se denominan pastorales, en realidad tres cartas. Primera, segunda Timoteo y Tito. Son cartas de carácter personal, pero desde un enfoque pastoral hacia discípulos de él. Pero acá, igual de personal y profunda, íntima esta carta, va dirigida a una comunidad de creyentes. Esta carta probablemente tuvo su coautor junto con Timoteo. Da la impresión de que Timoteo igual tomó parte en la escritura de esta carta, escrita en alguna de las prisiones que no se especifica, y probablemente a eso del año 61 de la era cristiana. Y es una carta íntima de Pablo hacia una iglesia que le había prestado mucho apoyo. Y ahora vamos a entrar a este pasaje. Después de la salutación, Pablo está haciendo una oración. Entonces voy a leer Filipenses capítulo 1, versículo 6, en versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Y la palabra de nuestro Dios la leo en el nombre del Señor Jesucristo, la cual a la letra expresa lo siguiente: estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Amén. Quiero titular la reflexión de hoy: Persuadidos para persuadir. Persuadidos para persuadir. Esta carta presenta una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es algo que aparentemente presenta una contrariedad. Una paradoja es algo en lo cual pareciese que algo no calza y algo estaría en un sentido inverso. La paradoja es la siguiente, yo quiero que vaya entrando en temática en base al título. Si usted está preso por la causa que sea, lo lógico es que alguien o le visite o le escriba para alentarle en sus prisiones. ¿Cuál es la paradoja? Que es el apóstol Pablo, el que está preso por la causa de Cristo, quien le escribe dándole palabras de aliento a la comunidad de creyentes en Filipos. ¡Aleluya! ¿Se fija? Aquí ocurre algo que va contra la lógica humana. El apóstol Pablo envía una carta íntima, profunda, personal a esta comunidad de creyentes por varios motivos. Uno, alentarlos en la fe. Número dos, para agradecerles el apoyo que le han brindado en el ministerio y el afecto que tienen sobre ellos en lo personal. Y número tres, también con cierto nivel de preocupación, dado que dos mujeres que apoyaban la obra y ministerio de Pablo, a la prisión de Pablo, algo ocurrió con ellas y cayeron en
discordia. Entonces, uno de los grandes énfasis de la carta de Pablo, el apóstol, es posicionar a Cristo como el ejemplo a seguir. Es por eso que en todo el contexto del capítulo 2, el apóstol va a presentar al Señor Jesucristo como ese Rey eterno que no solo se hace hombre, sino que se despoja transitoriamente de su gloria, porque Jesucristo nunca se despojó de sus atributos. ¡Yuhu! ¡Ajá! Jesucristo el Señor nunca dejó sus atributos, pero sí voluntariamente no los usó arbitrariamente y dejó por un tiempo su trono de gloria. La mejor ilustración, dejó su corona magnífica de rey y rey de reyes y señor de señores por venir a ponerse la corona de espinas que representa el rechazo de la humanidad hacia él. Y le da a entender a los hermanos de Filipo que deben seguir ese ejemplo. Todo bien ahí, pero ahora me quiero centrar en esto, principalmente en el versículo leído y expresado. El apóstol Pablo era capaz, desde la prisión, por causa de Cristo, alentar a los hermanos que estaban en libertad. Para Pablo, las rejas, la cautividad, no era impedimento para el ministerio. Y aquí viene otra paradoja. A veces hay cristianos tras las rejas que son más libres que los cristianos que están sin rejas. A veces la peor cárcel es la cárcel de la mente. A veces la peor cárcel es la cárcel de la duda. A veces los peores barrotes no son los barrotes físicos, son los barrotes espirituales. Pero ¿cuál fue la clave para que el apóstol Pablo escribiese tan tremenda carta y que expresase tan nobles y grandes palabras? La clave es la persuasión, que si bien es cierto, PDT la equipara como sinónimo a convencimiento. La persuasión es un área que tiene una pequeña diferencia con el convencimiento. Podemos muchas veces estar convencidos, pero no convertidos. Ajá. En cambio, cuando estamos plenamente persuadidos, equivaldría a un convencimiento absoluto. Vale decir que la persuasión, cuando aplica directamente a la vida del creyente, pone el énfasis que este no es un convencimiento netamente intelectual o racional. Esta es una convicción absoluta de fe. La persuasión, para estar con capacidad de persuadir al otro, es estar completa y absolutamente en convicciones de fe, de que nada nos puede mover de nuestra creencia. Este tipo de convencimiento es estar absolutamente convencido de quién es Dios para nosotros, de a qué Dios nos ha llamado, de dónde nos ha sacado y cuánto le debemos a Él. Este convencimiento pleno es una certeza absoluta, es una seguridad que no deja lugar a la duda. El tema y asunto es que él estaba plenamente convencido, estaba persuadido absolutamente en plena convicción de fe de que Dios, el cual empezó una buena obra entre los hermanos de Filipo, Dios sería fiel también para continuarla hasta completarla el día en que Jesucristo regresara. Una de las palabras claves de esta carta es el gozo. Pero ¿qué tipo de gozo? El gozo duradero que se manifiesta aún en los peores momentos. No solo la meta en la escritura del apóstol era
posicionar el gozo por sobre la circunstancia, vale decir que este no es un gozo circunstancial, sino que este gozo del cual él habla como énfasis en la carta, es el gozo que da Dios por sobre la circunstancia, sobre todo si es una circunstancia adversa. Ahora, ¿por qué Pablo se gozaba en sus prisiones? Porque él estaba plenamente persuadido, en plena convicción de fe, de saber quién le había llamado, de entender que Dios le respaldaba en ese llamado y tenía claro que lo que estaba viviendo era simplemente parte de un proceso. Y él no podía poner en una balanza el momento, la circunstancia adversa, frente a el peso de gloria de ser salvo y ser un ministro de Cristo. Entonces, ¿por qué la cautividad de la prisión no apagaba el gozo de Pablo? Porque él ya era un cautivo de Cristo. Él vivió siempre como embajador en cadenas, como un siervo, como un esclavo de Cristo. Entonces, su gozo era la persuasión de saberse esclavo, prisionero en el buen sentido de Cristo, y eso mitigaba el estar detrás de barrotes ahora con la idea de un encarcelamiento por la causa. Para eso se necesita plena convicción, persuasión absoluta, convencimiento pleno, sin dejar ni siquiera una sombra a la duda. El asunto es, y ahora quiero ligar esto a nuestra propia vida y experiencia para sacar una aplicación de esta reflexión, si nosotros no estamos persuadidos, si no estamos plenamente convencidos, si Dios no nos ha permitido ejercitar y crecer en estas áreas de fe, donde nada nos mueve de nuestra creencia y razón de fe, ¿cómo podemos pretender que otros sean persuadidos a través de nosotros? Yo le preguntaría, tomando este pasaje, ¿cuál es su seguridad en Cristo? ¿Hasta qué punto usted percibe que la salvación en Cristo es una seguridad? Y por favor no se confunda conmigo, no estoy apelando a ningún sistema teológico. Aquí estoy aplicando lo que Pablo a través de la Biblia dice y lo que la misma Biblia presenta respecto de esto. Si yo no me siento y no me creo salvo, ¿podré persuadir a otros hacia la salvación en Cristo? ¿Por qué muchas veces, y me incluyo en esas muchas veces, porque también cada tanto me pasa, por qué muchas veces, y otras quizás no tantas, pero sí ocurre, nuestra fe no crece bien, no se desarrolla bien? ¿Por qué no alcanzamos ciertos objetivos? ¿Por qué no logramos un desarrollo más pleno, sobre todo en el crecimiento espiritual? ¿Por qué nos atrofiamos a veces la fe? ¿Será que no estamos plenamente persuadidos? ¿Será que a veces nosotros entramos en duda, a veces según la circunstancia en pánico, y se nos olvida quién nos llamó? Se nos olvida quién prometió estar con nosotros todos los días. Se nos olvida que la circunstancia, por dura que sea, ya sea por una mala economía, ya sea por una enfermedad, ya sea por una prueba permitida o en el momento terrible de una tentación de parte del enemigo, pareciera que se nos nubla el entendimiento y no alcanzamos a ver a aquel que es más grande que la prueba, que es más grande que la dificultad, que es más grande que todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo, ya cerrando el capítulo 8 de Romanos, él estaba tan plenamente persuadido que él sabía que no había nada, absolutamente nada, que lo pudiese apartar del amor de Dios que es en Cristo. El hombre se atrevió a decir que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este hombre se atrevió a decir, estoy juntamente crucificado con Cristo.
Se atrevió a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que yo viva, lo vivo en base a la fe del Hijo de Dios que murió por mi causa. Este hombre fue capaz de decir al inicio de Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Aquellos que ahora no andan en la carne, sino que andan en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Aquellos que han sido justificados por la fe que ha activado una gracia de salvación. Entonces, para ir concluyendo, podremos persuadir a otros, podremos llegar a ser esos agentes de bendición que el Espíritu Santo quiere usar para trabajar ese terreno en donde el golpe de gracia bendito de salvación lo va a dar el Espíritu Santo, convenciendo al incrédulo de que hay un Dios que le ama y un Cristo que murió por él, si ni siquiera nosotros tenemos nuestras convicciones claras. Que Dios nos ayude a crecer, no solo en el conocimiento bíblico, no solo en nuestra relación diaria, continua con el Espíritu Santo, sino que el mismo Espíritu Santo nos haga crecer en convicción, estar persuadidos para persuadir. Salgamos de la cárcel espiritual y lleguemos a ser plenamente cautivos de Cristo para que ninguna situación momentánea nos apague la fe y nos lleve a tierra. Persuadidos para persuadir. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes.